Feliz y productivo camino de vida tengan todos ustedes. Yo soy Jorge Marpés y una vez más estoy con el doctor Alejandro Villavicencio. ¿Cómo estás, Alex? Jorge, un gusto saludarte, estoy muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Amigos, esperamos también ustedes se encuentren muy bien. Y vamos a hablar acerca de un tema que resulta muy interesante para muchas personas, el sobrepeso emocional. Sabemos que México es uno de los países que mayor índice de sobrepeso tiene y también sabemos que una importante causa de esta circunstancia es el sobrepeso. Así que quédate con nosotros para que juntos vayamos construyendo este tema. Alex, estamos acostumbrados a escuchar que el sobrepeso tiene evidentemente que ver con aquello que comemos, con el número de veces que comemos al día, incluso con cómo masticamos. Pero no estamos tan acostumbrados a reconocer que el peso que tenemos puede estar fuertemente ligado a nuestras condiciones emocionales. Es sin duda, Jorge, un aspecto muy interesante, precisamente porque le vamos a dar este giro, vamos a hablar de aspectos que tradicionalmente no se charlan. Sí es cierto que lo que tú comentas, la gente puede estar comiendo de más, pero ¿por qué comemos de más? ¿Por qué preferimos este tipo de alimentos y no alimentos más saludables? Entonces, pues hay mucho que platicar, hay mucho que reflexionar. Alex, la primera cosa que llama mi atención es que mencionaste o hiciste énfasis en lo que yo comenté al inicio, dijiste por qué las personas eligen comer una cosa sobre otra. La verdad es que en este momento de la historia prácticamente no es un secreto para nadie que los alimentos altos en grasas, altos en azúcares, o tal vez comer grandes cantidades de harinas, pues nos van a incrementar el peso corporal. Sin embargo, en ocasiones seguimos eligiendo esos alimentos sobre una ensalada o sobre algo que puede ser más saludable y que tampoco requiere un enorme gasto. ¿A qué crees que se deba esto, Alex? Bueno, por un lado me haces recordar, Jorge, la importancia que tiene para la industria el añadir aditivos o elementos que sabe que producen adicción en las personas, Ujú. ¿no? Que preferimos ciertos sabores. Y me hace recordar también una historia muy interesante que les recomiendo mucho que la puedan consultar, un documental en el que se demuestra cómo esta empresa, voy a decir una marca, aunque no estamos patrocinados por ninguna, desde luego, pero cómo Kellogg's genera las primeras hojuelas de maíz y cómo logra posicionarse en el mercado. Fíjense que Kellogg's, los hermanos trabajaban en un psiquiátrico, ellos tenían un psiquiátrico, o trabajaban en un psiquiátrico, y entonces buscaban maneras muy baratas de alimentar a la gente, porque pues el negocio también estaba en darles, mm, pues no sé si siquiera era un alimento, pero algo que pudiera ahí mantenerlos con el estómago Ujú. lleno. Y entonces uno de Ujú. los hermanos descubrió que si le añadía azúcar a las hojuelas de maíz, claro, entonces la gente se comía las hojuelas. Había hecho el experimento primero con las puras hojuelas de maíz, pero no eran atractivas para las personas, entonces no se las Ujú. comían. Pero además para lograr la hojuela tuvo que quitarle la parte nutritiva al grano, porque no la podía procesar. Entonces desechó Ujú. lo que era nutritivo, dejó básicamente lo que es el puro almidón, y luego le añadió azúcar y eso fue el hit. Entonces Ujú. empezó esto con un hospital psiquiátrico, dándole de comer a enfermos psiquiátricos estos alimentos. Y Ujú. miren, ¿quién no conoce esa marca y quién no ha desayunado un plato de cereal que carece Claro. de cualquier proteína? ¿No? Y claro, ahora tiene muchos aspectos añadidos como minerales, en fin, pero habría que revisar si son las cantidades apropiadas. Claro, nuestro enfoque no va a ser propiamente nutrición en sí, Claro. pero esta importancia, cómo la industria ha descubierto, como les decía hace rato, los elementos que nos hacen más, nos generan más adicción a sus Ujú. productos, por un lado. Por otro lado, hay diversos estudios que demuestran que el estrés propicia en el organismo una tendencia a consumir más grasas como las que encontramos en estos alimentos de las comidas rápidas. Ujú. Sí. Me estarías diciendo, yo no conocía esta historia de esta marca, Alex, de que los socios tendrían un hospital psiquiátrico, yo no había escuchado eso antes, pero ahora que te escucho, me estarías diciendo que las personas daríamos mayor importancia a cómo nos sabe un alimento
que a la conciencia que tenemos de lo nutritivo o no que está resultando para nosotros. Eso me suena a un rasgo un tanto hedonista, ¿no? O sea, prefiero el placer en vez del bienestar. Ajá. Definitivamente suena así. En muchas personas es la realidad. Es la realidad, claro. Sí, es curioso, pienso en las personas que tienen alguna circunstancia de salud muy concreta y te dicen que se siguen tomando tal bebida azucarada, porque a veces te lo dicen así, de algo me he de morir, ¿no? O a veces, por ejemplo, que no es un alimento, pero siguen fumando, etcétera, ¿no? Entonces, sí, claramente, para muchas personas sucede así, es más importante el momento de placer, que dicho sea de paso, el placer dura a lo mejor media hora mientras estás comiendo y las consecuencias pueden durar pues toda una vida. En estos casos se omite la perspectiva de realidad, la perspectiva futura, Exacto. para negar las consecuencias. O probablemente también se toma esa idea de a otras personas les sucede, pero a mí no, porque aunque tomo este refresco azucarado o dulce, es light. Entonces Exacto. eso me va a evitar cualquier situación Sí. perjudicial. Justo como lo dices, me parece muy adecuado estar un tanto desconectados o lejanos al principio de realidad. El principio de realidad nos dice que si consumimos una gran cantidad de determinado alimento, las consecuencias serán estas, pero lo pasamos por alto con frecuencia. Sí. También el ritmo de vida que llevamos actualmente nos ha hecho que modifiquemos nuestros hábitos y ciertas prácticas. Si nosotros fuéramos a una consulta de nutrición, generalmente nos recomendarían comer más veces al día. La realidad es que para algunos de nosotros, cuando estamos en un trabajo, en una oficina y tenemos horas específicas para salir a comer, pues se vuelve muy complicado. O si estás en un área de atención al cliente, al público, pues de repente decir me voy a ausentar 20 minutos, media hora para ingerir los alimentos que me corresponden cada 3 horas, se vuelve muy complicado, sobre todo si la organización tiene poco interés en el bienestar o en considerar este aspecto como parte del bienestar integral del personal. Claro. Tendríamos que estar buscando entonces hábitos que sean viables dado nuestro estilo de vida. Porque a veces el intentar cumplir con estos hábitos nos causa más estrés y también el estrés está asociado a un incremento en peso. Me gustaría que en este momento, antes de pasar a la parte emocional, platicáramos un poquito de algunas recomendaciones así muy generales. Okay. Y en este sentido me refiero, por ejemplo, a la sugerencia de que lean el libro del Dr. Barry Sears. Recuerden que no estamos siendo patrocinados, solamente queremos ayudarles a entender el. Vamos a dejarles aquí en los comentarios el link para que vayan directamente a ese libro. Nos habla de cómo el organismo necesita estar continuamente ingiriendo la cantidad de nutrientes, de proteínas y de otros elementos para mantenerse operando de forma adecuada. Y habla de cada 3 horas, de ingerir alimentos cada 3 horas, en una proporción muy específica, de acuerdo a nuestras características, a nuestro estilo de vida, por ejemplo, si hacemos deporte o si no hacemos deporte, en fin. Y entonces, a partir de que tú identificas estos tres, que cada 3 horas debes estar ingiriendo alimentos y pones tu atención en las sugerencias que hace el doctor, en las indicaciones, entonces comienzas a ser más consciente de tu propio organismo. Claro, ¿qué va sucediendo? Entonces regresamos a esta parte en donde estamos en la oficina. Si no podemos ingerir alimentos cada 3 horas, vamos a pensar desde la mañana, en la rutina que tenemos. Si nos levantamos a las 7 de la mañana, tenemos que salir a las 8 o más temprano, llegas a la oficina, quizá medio desayunaste y de ahí hasta las 2 de la tarde, pues han pasado 6 horas, el organismo no ha recibido alimentos. ¿Qué sucede cuando sales a comer a las 2 de la tarde? Pues además del estrés, tiene el organismo la necesidad de ingerir aparentemente todo lo que no ingirió, lo que le hizo falta. Y nos saturamos. Pero claro, nos saturamos, comemos demasiado y el organismo no lo puede procesar. Entonces empieza a guardar una gran cantidad y a transformarlos en grasas y no puede absorber los nutrientes que son completamente necesarios. Después, esto es a las 2, regresamos a las 3 quizá de comer y vamos a cenar hasta las 8 de la noche o a las 7 de la tarde. Son 4 horas después, también dejamos un gran espacio,
A lo mejor si comemos demasiado, el organismo se siente muy pesado. En fin, estamos trastornando a nuestro organismo y le estamos impidiendo un adecuado funcionamiento. Ujú. Entonces también se necesita fuerza de voluntad. Yo pienso, o sea, estoy convencido de que en algunos lugares en los que trabajamos, sí podemos hacernos el espacio, así como es necesario levantarse 10 minutos y estirarse, caminar un poquito, así, retirarse y utilizar cierto tiempo para comer algo que sea conveniente con estos horarios más que son correctos. Bueno, pues por ahora, Sí. por el momento así, un poquito desde esta perspectiva biológica. Afortunadamente hay cada vez más organizaciones que están verdaderamente preocupadas en el bienestar del talento que trabaja para ellas. Y bueno, se van abriendo posibilidades, aunque lamentablemente no sucede en todas las organizaciones todavía. Les invitamos a que si ustedes consideran necesario que participemos dándoles alguna charla para que haya más interés, también nos pueden contactar y algunas organizaciones comienzan a darse cuenta, bueno, los directores o los dueños comienzan a darse cuenta de esta importancia y Claro. implementan programas de este tipo, más saludables. Sí, así es. Y ahora sí, Alex, dirigiéndonos a la parte emocional que contribuye a mantener un peso mayor al saludable. Creo que es bien importante que, por lo menos a mí me lo parece, a ver qué opinas tú, que dejemos claro que el sobrepeso, nos han dicho los médicos, que es una dificultad, hace más complicado pues todo lo que nuestro organismo tiene que realizar. Entonces de pronto estas voces de si tienes sobrepeso, acéptate tal cual eres y ama tu cuerpo, digo, son lindas porque hablan de que te ames, pero en realidad pues no estamos hablando de un tema estético, sino de un tema de salud, ¿no? Que creo que es importante empezar por ahí. Hemos platicado que yo estudié el programa de maestría en terapia ericksoniana y desde los procesos ericksonianos, cuando una persona llega con un motivo de consulta relacionado con el sobrepeso, siempre le llevamos a reflexionar sobre si siente hambre de boca o hambre de estómago, ¿no? Evidentemente son maneras muy coloquiales de poner términos psicológicos, pero son precisamente para que todo el mundo lo entienda. El hambre de estómago sería esa hambre en la que nuestro organismo nos dice necesito nutrientes, necesito combustible, mientras que el hambre de boca sería esa hambre que surge por ansiedad, ¿no? Que a veces la ansiedad o el estrés nos llevan a comer más, a veces tenemos esta necesidad de estar masticando o tragando, ¿no? Aunque no tengamos hambre como esta está definida, vaya. ¿Qué piensas al respecto, Alex? Coincido totalmente y también pueden haber otras posturas al respecto de este aspecto de hambre desde la boca. Pareciera que lo externo, o sea, que ingerir algo que está allá afuera, nos va a brindar una sensación de tranquilidad, de certeza, de claridad, o nos resulta un elemento que nos permite evadirnos de algo que también tendríamos que hacer, ¿no? En este punto último, por ejemplo, cuando estamos trabajando de manera remota y entonces empezamos a trabajar en algo y de repente decimos, chin, ya me dio hambre, chin, ya se me antojó no sé qué, ¿no? Ah, bueno, un cafecito. Y entonces interrumpimos la actividad muchas ocasiones con un pretexto. Nos permitió ese pretexto evadirnos momentáneamente de una responsabilidad. Sí, este último punto es muy interesante porque a veces comprender que comemos por ansiedad no nos resulta tan difícil. Es un tema que, digamos que en la persona común que no está formada en temas de psicología, pues se ha hecho presente, a lo mejor en la televisión o en libros, pero el reconocer que a veces usamos los alimentos como pretexto para evadirnos de responsabilidades, no es algo muy común, por lo menos yo no lo he visto tanto en lugares no especializados, ¿no? Y yo cuando he platicado con las personas que me consultan sobre este tema, parece que es algo totalmente nuevo y a veces solo concientizarlo hace que el impulso de levantarme por unas donas se detenga, ¿no? Y eso lleva a que esté
comiendo de una manera más saludable. Sí, comenzar a reconocerlo, ¿no? Platicarlo ayuda a cambiar, desde luego. Exacto. Algo más retador que tú mencionaste es exactamente, ok, ya sé que es por ansiedad, ahora, ¿cuál es el origen de esa ansiedad? Y ahí es donde me parecía sumamente interesante también lo que mencionabas, que es hambre de boca. Entonces, hay una carencia y esa carencia nos está orillando a ingerir esos alimentos. ¿Y en dónde se encuentra esa carencia? O sea, ¿dónde está el origen de esa carencia? Así Hay es. diversas carencias. Por alguna razón preferimos un tipo, por ejemplo, de alimentos que puede ser más grasoso, pero no necesariamente más dulce. Y eso nos hablaría de una carencia. Y luego preferiríamos quizá alimentos más dulces. Y eso nos hablaría de otra carencia. Exacto. Y fíjate que ahora que estamos hablando del tipo de alimentos que a veces buscamos, no sé si te has encontrado en algunas ocasiones con el uso de alimentos como si fueran eh, medicamentos, como una automedicación, ¿no? Yo me he encontrado con personas que me dicen, es que me bajó el nivel de azúcar y necesito algo dulce. Y yo les digo, ¿y cómo sabes que te bajó el nivel de azúcar? ¿Tienes alguna enfermedad crónica diagnosticada? No, pero yo siento que me bajó el nivel de azúcar, ¿no? Entonces, pues se toman el refresco azucarado o justo lo que decíamos hace rato, las donas o el chocolate, ¿no? Y el pretexto perfecto es que tienen el nivel de azúcar bajo cuando no han acudido con un médico a que les diagnostique realmente qué está sucediendo. Entonces de pronto se vuelve como una automedicación, ¿no? Me siento así, pues yo me voy a tomar esto que en la fantasía me van a nivelar, ¿no? El problema es que a veces esto empieza a ser recurrente y pasa diario y a veces pasa más de una vez al día. Sí, 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 me hace recordar mucho a personas que dicen, es que, doctor, si me tomo una coca, bueno, yo voy a decir la marca, ¿no? Pero si me tomo un refresco de estos, este, que andan por ahí, luego, o sea, reconozco que me baja la presión, me tomo un refresco de estos e inmediatamente me sube la presión y me siento con energía, ¿no? O sea, bueno, pues quizá, pero a ver, Hay más azúcar en la médicamente, sangre, ¿no? Pero médicamente ya lo verificó efectivamente, ¿no? así Esto es es. muy interesante. Entonces ahí brincaríamos de nuevo, me parece, Jorge, al tema emocional. O sea, ¿en qué momento específico? Claro, haciendo la excepción de que si usted no ha desayunado, no comió apropiadamente, pues claro que hay un nivel bajo de azúcar y en algún momento su cuerpo se lo va a avisar y se va a sentir con menos energía. Pero si no es la condición, o sea, si comió adecuadamente, en fin, y no ha habido un gasto de energía relevante, entonces, ¿en qué momento es en donde se siente esa caída de la presión? O sea, ¿qué eventos están disparando eso? Y ahí puede estar el tema psicológico, que es al que queremos llegar. ¿Qué es lo que despierta esa sensación y luego, o esta respuesta biológica, que luego nos lleva a tener esta conducta inapropiada? Claro, que los procesos de terapia o de coaching, un proceso integral, en el fondo tendría que abordar las dos dimensiones. Por un lado, lo que sucede en lo cotidiano, esta enorme necesidad de tomarse un refresco, ¿no? En el día a día, en la tarde del día que la persona asistió a sesión o al otro día, ¿no? Y por otro lado, por supuesto que tendría que abordar el origen de esa ansiedad o de esa idea de que me está bajando el nivel de azúcar si no hay una indicación médica, ¿no? Porque además, si hay un diagnóstico médico, pues muy probablemente el médico también dé indicaciones que no creo que en todos los casos tengan que ver con tómese un refresco de esta marca, ¿no? Y eso le va a dejar en una buena circunstancia, ¿no? Habrá otros protocolos médicos, ¿no? Definitivamente. Entonces, pensando en estas soluciones que queremos compartirles el día de hoy, realmente, como lo hemos manejado a lo largo de los programas, no es una receta, o sea, no podemos decir específicamente ABC, solamente vamos dándoles recomendaciones y siempre, si es conveniente, pues acercarse a un trabajo con un profesional para que puedan resolverse los aspectos pendientes, ¿no? Un trabajo psicológico, de coaching, etcétera. Pero entonces, un poco pensar en esta situación, ya les dimos varios tips, voy a ir recapitulando.
Uno es como detenerse para reflexionar si realmente es hambre o es un impulso el que estoy sintiendo. Si Ujú, es, lo estoy haciendo porque quiero evadir alguna responsabilidad, porque no me logro concentrar o no me ujú, gusta el trabajo que estoy haciendo, no que no le guste en general, sino esa actividad que está realizando, y ujú. entonces aparece rápidamente esta idea que me lleva a evadir temporalmente la actividad, esa situación. Exacto. Esta otra cuestión médica que de verdad pues hay que hacerlo consciente, si realmente siente esos Ujú. bajones, depresión, esa falta de energía, Visitar a un hay que profesional, ir al médico para que el claro. médico le Ujú. indique con un estudios de gabinete lo que corresponda. Así La otra es. hablamos de la carencia. Entonces, a Ujú. ver, si nosotros estamos sintiendo este impulso por el dulce, por ejemplo, ¿qué significaría para ti el dulce? O sea, ¿qué representa? Hay que preguntarse, ¿no? Este dulce, ¿qué me lleva? ¿Qué me hace sentir? Etcétera. Por Ujú. ejemplo, generalmente lo que pensamos o lo que tenemos relacionado es que la dulzura, como la dulzura de la gente, como la Ujú. dulzura si fuera una cuestión de afecto, de amor. De amor, claro. Entonces, podríamos ir reflexionando, esta dulzura, esta necesidad que yo tengo por el dulce, tiene que ver con Ujú. una carencia de dulzura y en este caso, como en el que mencionábamos de la ansiedad, en donde siento que los alimentos me brindan seguridad y tranquilidad, pues hay que comenzar a preguntarse si realmente esas carencias pueden ser resueltas con estos elementos. Claro. Sí, en las corrientes sistémicas de corte transgeneracional hay prácticamente un mapeo entre diferentes tipos de alimentos y lo que estaría sucediendo, ¿no? Que finalmente son propuestas y cuando a la persona que está trabajando le dan algún sentido, se trabajan en ellas. Por ejemplo, los alimentos que crujen mucho, como chicharrones, cacahuates, ¿no? Todo aquello que tiene cierto sonido en nuestra boca, dentro de estas corrientes se hablaría de cierto nivel de agresividad que estamos conteniendo. A lo mejor estamos enojados con algo y no estamos pudiendo decirlo y entonces una forma alterna de expresar ese enojo es comiendo cosas que crujan, ¿no? Por ejemplo, comer proteínas también desde estas corrientes significaría que estamos todavía de forma real o imaginaria enfrentando pues una dificultad, ¿no? Que requiere que estemos como pues muy bien preparados, ¿no? Entonces, bueno, existe este mapeo, hay una cantidad amplia de alimentos junto a las necesidades emocionales que estarían representando y por supuesto que esto se trabaja en unión con la persona que llega a sesión y que a la que nosotros le planteamos estas posibilidades y nos dice, claro, tiene todo el sentido para mí, o esta hipótesis no tiene sentido, y entonces se exploran caminos alternos. Muy Y, interesante. También estoy seguro que esto va a ser de utilidad para nuestra comunidad. Recuerden, si tienen algún comentario, con mucho gusto estamos al pendiente en nuestras redes sociales. Jorge Marpes, Facebook, Dr. Alejandro Villavicencio en Instagram y desde luego aquí en nuestro canal en YouTube. Amigos, el día de hoy ha llegado el tiempo para terminar este episodio. Nos ha dado mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos en la siguiente. Que tengan una excelente tarde. Jorge Marpes, que tengan un feliz y productivo camino de vida. hasta la próxima.